CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común. Hace algún tiempito atrás a la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su muy prestigiosa Dirección de Información y Estudios Económicos, ha presentado una estimación del impacto que causó la sequía del río Paraná, esta tremenda sequía que hemos tenido y estamos teniendo en toda nuestra región. Nosotros vamos a chequear un poco eso con el economista Guido D'Angelo, que forma parte de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo te va? Buen día, Marcelo Fernández. Buen día, Marcelo, gusto en escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, ¿cómo estás vos? Bueno, ¿nos contás un poquito aquello que estuvo preparando la bolsa a partir de esto que ha pasado con el río Paraná, por favor? Sí, claro. Bueno, como bien decís, la sequía, la falta de lluvias en Brasil, una serie de eventos climatológicos afectaron a lo largo de todo el año la altura del Paraná, y eso tiene una serie de efectos sobre las exportaciones, particularmente sobre los precios de exportación, porque más allá de que hay mercados de referencia, como puede ser Chicago, el caso más conocido, es importante destacar que los precios de exportación de cada país son propios. Bueno, nacen también de cuestiones que tienen que ver con la dinámica interna de cada economía. Lo que nosotros fuimos planteando fue un diferencial de precios entre lo que es las exportaciones de harina y de aceite de soja en Argentina, o sea, desde los precios de referencia de Argentina, contra los precios de referencia de Brasil. Y la realidad es que hay un diferencial, los precios FOB de Paranaguá, que es la referencia de Brasil, que empieza a ampliarse. Es decir, los precios de exportación de los productos del complejo soja de Argentina empiezan lentamente a tener precios menos competitivos, entonces Paranaguá empieza a tener una gran ventaja en precio, que bueno, que lenta y progresivamente va generando pérdidas en las exportaciones, particularmente y afectando con mucho peso al Gran Rosario. De ahí sale este número, que es estos 620 millones de dólares hasta septiembre, de pérdidas atribuibles a la bajante. Entiendo perfectamente. Tengo una pregunta, Guido. En su momento, porque estamos hablando de un diferencial de precio, ¿no? Porque en su momento habíamos visto que la bajante del Paraná generaba que los barcos salieran de nuestra zona menos cargados. Entonces uno podía pensar que Argentina se perjudicaba porque los barcos salían con menos carga. Pero esa carga, veíamos, corregime cualquier cosa que esté mal lo que estoy diciendo, esa carga se completaba, no sé si en Bahía Blanca o más allá. Entonces, en definitiva, por cantidad, no es que los barcos venían y se iban menos llenos, sino que finalmente se iban llenos, pero bueno, les costaba, tenían que cargar 2 veces, tenían que pagar 2 veces. No tanto entonces por la carga, sino por el costo del flete, y bueno, sí, por ahora también por el precio puede venir el perjuicio. Exactamente. Como bien decís, Marcelo, estamos hablando de productos del complejo soja que se exportan a un precio más bajo que el que se exportan en Brasil, y hasta acá estamos hablando de margen bruto. Si pasamos a hablar de margen neto, estamos hablando de una soja que cuesta más exportarla. Ya de por sí a los grandes mercados de consumo la Argentina está más lejos que Brasil. Sí. Pero no conforme con ello, estamos hablando que, como vos bien decís, el barco tiene que detenerse 2 veces. Cuando arrancó la campaña de maíz, este año los buques con maíz salían con un promedio de 28, 29 mil toneladas cada buque, cuando en años anteriores estábamos hablando de 35, 37 mil toneladas. Bueno, y estas 6, 7 mil toneladas son también menos actividad económica, menos ingreso de camiones para Rosario, que bueno, que además es si se quiere, una ineficiencia logística al tener que seguir cargando en Bahía Blanca, en Buenos Aires o en cualquier otro puerto. Claro. Entonces, los barcos de Argentina se van cargados de la misma manera, pero primera consecuencia, nuestra región sí se ve perjudicada porque de acá salen con menos carga y eso implica menos movimiento en la zona. De Argentina saldrá con la misma carga, pero de nuestra zona no. Punto 1. Punto número 2, ese diferencial de precio para abajo que la bolsa, a través del estudio que ustedes están haciendo,
marca tiene que ver con todo esto. Tengo que parar una vez, tengo que parar dos veces, las maniobras, me imagino, por ahí son más complicadas y llevan, desde el punto de vista logístico, llevan más tiempo, eso implica más costo, y entonces ahí empieza a abrirse el diferencial de precio con el puerto de Brasil que nos estaba marcando, y ahí es donde surgen los 600 y pico de millones de dólares de pérdida. Así es, y hasta ahora estamos hablando de precio FOB, ¿no? De precio libre a bordo, llegado a puerto. Nos falta un tercer punto que no hemos calculado porque en realidad el mercado ha estado completamente trastocado, que son los fletes marítimos, que la Argentina tiene que exportar con una mayor distancia que Brasil o que otro tipo de mercado. Claro. Bueno, y eso ha afectado sustancialmente a las exportaciones. Uh-huh. ¿Cómo viene la sequía? Le he perdido un poquito el rastro en el último mes. ¿Cómo viene el agua en el Paraná? ¿Cómo viene esta situación que ustedes están marcando para adelante? Bueno, efectivamente, como bien avisó el Instituto Nacional del Agua, el Paraná dejó de estar en negativo, volvió a estar en positivo, pero la realidad es que la altura del río, a la altura de Rosario, o sea, apenas pasa el metro. Hay buenas perspectivas de mejora de aquí en adelante, bien hay varios escenarios que se manejan. Afortunadamente, solo uno espera una bajante severa como la que vimos el año pasado, pero la realidad es que no deja de ser, no es muy favorable la perspectiva en tanto. La altura en Rosario, y estamos hablando de más o menos medio metro, cuando el promedio histórico para diciembre de los últimos 30 años es de más de 3 metros. Esto afecta particularmente la campaña de trigo, vamos camino a una campaña de trigo histórica. Bueno, implica una carga mucho más baja para los buques, ¿no? Mismo problema que con el maíz, más allá de que los barcos salen cargados, no se pueden cargar como se han cargado históricamente en vista de la altura, que esto también lo podemos ver cada vez que vamos al río, los buques, la línea roja está cada vez más grande. Sí, 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 sí. Guido, hablaste de trigo. Hay un informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario que dice que vamos en camino a superar 1 millón de toneladas, su mejor marca en 10 años. ¿Está bien eso? Así es. Es así. Y vamos con una perspectiva productiva muy optimista. La realidad es que los primeros rindes del trigo que se comenzó a cosechar en noviembre sorprendieron. Entonces también por eso se han reajustado muchas estimaciones y bueno, hoy la perspectiva es una campaña de trigo 21-22 camino a ser la mejor de la historia. La mejor de la historia. Vamos a ver cómo sigue, la verdad que recién lleva 15 días, pero las perspectivas son muy buenas. Pinta así. Bueno, vamos a ir chequeando. Sí, en este marco las exportaciones, las previsiones de exportaciones para el 2021, bueno, la bolsa también, su pronóstico de exportaciones lo hemos tenido que ajustar al alza, porque bueno, esto no estaba contabilizado y los precios internacionales también son buenos, así que bueno, hay un deseo ahí del complejo trigo que espera traer más exportaciones para el país a estos finales del 21 y principios del 22. Buenísimo. Muy interesante todo lo que nos contaste, Guido. Te agradezco mucho. Gracias, Marcelo. Adiós, abrazo grande, hasta luego. Hemos conversado con el economista Guido D'Angelo, que forma parte de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.